Evangelio según Lucas, capítulo número 23, versículo número 46. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar. Señor Dios, recurrimos una vez más delante de su gloriosa y majestuosa presencia, Señor, reconociendo nuestra pequeñez, Señor, reconociendo que no podemos hacer absolutamente nada sin su amor, sin su gracia, sin su misericordia. Señor, deme la gracia para poder hablar de su palabra, para que usted por medio de su palabra hable a su iglesia. Prepare los corazones de cada uno de nosotros para que al oír su palabra podamos responder a ella en adoración, exaltar su nombre y también que por medio de su palabra seamos edificados. Se lo pedimos, Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, en el día de hoy vamos a dar continuidad a nuestra serie sobre las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Y recordando que estas últimas 7 palabras son las que el Señor Jesús pronunció antes de morir. Estas oraciones que Él hace estando en la cruz. Estas 7 oraciones son como un discurso de despedida que Él hace antes de ascender a su trono para sentarse a gobernar. Y nosotros ya estamos en el día de hoy en la última de estas 7 palabras. Ya hemos visto las otras 6 anteriores y hoy vamos a finalizar esta pequeña serie bíblica. Y para ir adentrándonos en esta última palabra, vamos a ver un poco del contexto de esta palabra que el Señor Jesús dice. Aquí encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46, que el Señor Jesús ya había dicho: consumado es. La obra ya estaba completa. Ya había soportado la gran prueba, la ira de Dios en el lugar de los pecadores, en el lugar de su pueblo. Entonces, posteriormente a esta declaración, consumado es, el Señor Jesús va a dar esta última palabra. Y para poder entender un poco de esta última palabra, debemos recordar que las víctimas que eran crucificadas en la cruz, que era una de las muertes más dolorosas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, morían de asfixia y sin fuerzas para hablar. ¿Usted ha visto esas recreaciones a veces en películas ahí? Cuando las personas dicen sus últimas palabras antes de morir, ¿cómo son generalmente esas recreaciones? Apenas las personas hablan y se van, ¿cierto? Sin embargo, con nuestro Señor Jesucristo no es así. Y eso es lo que nosotros vamos a poner énfasis en el día de hoy. Jesús voluntariamente y conscientemente pronuncia esta 7ª oración. No es una simple reacción de una persona moribunda. No, Él lo hace conscientemente e intencionalmente. Y cuando nosotros vemos aquí al autor de este libro, Lucas, que él dice lo siguiente:
relata sobre esta palabra que el Señor Jesús va a pronunciar. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz. Eso es sumamente importante. Entonces Jesús clamando a gran voz. La séptima oración, la séptima palabra de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz es un potente grito. Todo lo opuesto a lo que hacía comúnmente cualquier otro crucificado. Es un grito consciente. Es un grito con potencia. Cuando vemos el texto que dice, clamando a gran voz, es un énfasis. ¿Por qué? Porque cuando usted se refiere a clamar, es gritar, es alzar la voz. Entonces dice, clamando a gran voz. Es porque la palabra que el Señor Jesús va a proferir es importante. Es importante. Usted se ha dado cuenta cuando a veces hay grandes multitudes, quizás universidades, colegios, en un espacio público y alguien quiere hablar. Y te ve todo hablando y dice, levanta la mano, quiero hablar. Y todos siguen hablando. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Alzamos la voz. Alzamos la voz, ¿por qué? Porque vamos a decir algo importante. A eso apunta aquí Lucas. El Señor Jesús alza o va a decir estas palabras que son sumamente importantes. Y hoy nosotros continuaremos esta serie de las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Veremos esta séptima oración de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Y esta séptima oración comienza nuestro Señor Jesucristo diciendo, Padre. Él comienza diciendo Padre. ¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús continuaba orando a su Padre en la cruz, mostrando que tenía una comunión inquebrantable con Él. Y esto nosotros sabemos que es debido a que las 3 personas de la Trinidad siempre han estado unidas y son uno solo. Entonces nuestro Señor Jesucristo comienza la primera oración de la cruz diciendo Padre. ¿Se recuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inicia su primera oración de estas últimas 7 palabras diciendo Padre. Y ahora culmina este discurso de estas 7 oraciones diciendo Padre. Jesús jamás cuestionó a su Padre por experimentar el sufrimiento que Él vivió. Jamás. Siempre tuvo en cuenta que Dios, Padre, era su Padre. Siempre tuvo en cuenta que tenía un vínculo con Él inquebrantable. Siempre tuvo en cuenta que la voluntad del Padre es buena. A pesar de los sufrimientos que Él experimentó, recordemos que el sufrimiento de Cristo aquí en la cruz, y sobre todo cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue el clímax de ese sufrimiento. Pero su sufrimiento comienza con la encarnación, cuando Él se hace hombre. Porque Él se humilla, deja su trono de gloria para humanarse. William Hendrickson, hablando sobre este pasaje, dice lo siguiente. Las palabras tercera, cuarta, quinta y sexta pronunciadas en la cruz no fueron incluidas en el relato de Lucas. Sin embargo, incluye las primeras 2 y la séptima. ¡Qué hermosa relación hay entre la primera y la última de estas 7 palabras! No demuestran
que de principio a fin el Hijo de Dios jamás rechaza a su Padre? Sigue aferrado a Él en todo momento. Sí, aun cuando pronuncia la cuarta palabra, entonces Jesús llama, Dios mío, a aquel que lo envió. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo sigue llamando Dios mío, mostrando que confiaba en Él. ¿Qué nos muestra aquí nuestro Señor Jesucristo al llamar a Dios Padre como Padre? La comunión del Hijo de Dios con Dios Padre. Él seguía teniendo comunión con el Padre aún estando ahí crucificado en la cruz. Seguía teniendo comunión con Él. A pesar de los dolores, a pesar de las blasfemias que recibió por causa del oficio que le fue encomendado, a pesar de los sufrimientos, Él seguía teniendo comunión con Dios Padre. Y eso es lo que vemos en el Evangelio según Juan capítulo 17, versículos 20 y 26. Lo que Él dice ahí lo vemos reflejado aquí en la cruz. Dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Escuche lo que dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor Jesús vivía en comunión con su Padre. Termina diciendo: para con el amor con que me has amado. Él se sentía amado por su Padre. Nunca cuestionó el amor de su Padre. Él siempre tuvo comunión con su Padre. Nunca cuestionó los designios de Dios Padre. Aquí nosotros podemos meditar y reflexionar o preguntarnos para nosotros mismos, hablando de esa comunión. La comunión que el Señor Jesús tenía con su Padre nunca se quebrantó. Aún incluso estando sufriendo en la cruz, Él seguía teniendo comunión con Él. Él seguía clamando, orando a su Padre. Él inicia esta última oración diciendo: Padre. Ahora yo pregunto para nosotros, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? El Señor Jesús seguía teniendo comunión con su Padre en el momento más difícil de su vida. Ahora nosotros mantenemos nuestra comunión con Dios en los periodos de dificultad. Porque el periodo más difícil que el ser humano pudiese experimentar lo vivió nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Él siguió teniendo comunión con su Padre. Él siguió confiando en su Padre. Él siguió orando a su Padre. No cuestionó. Entonces, mis hermanos, para que nosotros meditemos en nuestra relación con Dios, mantengamos una comunión activa, viva con Dios en todo tiempo.
incluso en las dificultades. Debemos aprender eso de Cristo. Él mantuvo esa comunión con el Padre en todo tiempo, incluso en el momento más difícil, estando en la cruz, seguía teniendo comunión con su Padre. Ahora, mis hermanos, el texto continúa diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En segundo lugar, ¿qué vemos aquí? Jesús confía en Dios Padre. Él no solamente tenía comunión con Él, Él confiaba en su Padre Celestial. Aquí, esta palabra que vemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús nuevamente está citando en las Escrituras. Aquí está citando el Salmo 31, versículo número 5, que dice lo siguiente: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Continúa citando las Escrituras. Vemos el cumplimiento de las Escrituras. Aún es por eso que este grito no es una respuesta de alguien agónico, sin sentido, un impulso. No. Es algo consciente. Es algo voluntario. Es algo que nuestro Señor Jesús hizo de manera deliberada, intencionalmente. Tenía un propósito. Esta séptima oración muestra que Jesús confió en Dios Padre hasta el final. Hasta el final. Entonces nuestro Señor Jesucristo confiaba en la voluntad de su Padre Celestial. Él confiaba en la voluntad de su Padre Celestial. Y vemos otros pasajes que nos muestran esto. Que Él confiaba en la voluntad de su Padre. En Juan capítulo 14, versículos 28 y 29 dice lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces el Señor Jesucristo vino a esta tierra a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad. Dice Juan, no, el Señor Jesús dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, el Señor confiaba en su Padre. Él vino a hacer la tarea que el Padre le había encomendado. Cuando a nosotros alguien nos manda a hacer algo, supongamos que sea algo muy delicado, que ponga en riesgo nuestras vidas, depende de quién nos mande, nosotros haremos tal labor. Porque si nos manda a alguien que nosotros desconfiamos de esa persona, uno diría, no, yo no me arriesgo. Pero si nos manda a alguien que nos ama, alguien que ha manifestado amor hacia nosotros, alguien que nos infunde confianza, alguien que quiere el bien para uno va a ir, esa persona le va a dar todas las indicaciones y usted va a ir y lo va a hacer con cuidado, obedeciendo las indicaciones y no va a pasar nada. Pero usted, ¿por qué va? Porque confía en la persona. Porque esa persona manifiesta confianza. Así es Dios Padre. Así es Dios. El Señor Jesús confiaba en la voluntad que el Padre le había encomendado. Juan, capítulo número 4, versículos 31 al 34, dice lo siguiente. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo,
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor confiaba en la voluntad de su Padre. Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y la acabe. Y es interesante que aquí el Señor Jesucristo usa una necesidad fisiológica, la comida. Nosotros para vivir tenemos que comer. Si nosotros dejamos de comer, morimos. Pero el Señor Jesús dice que hacer la voluntad del Padre era su comida, era su razón de vivir, era su razón de estar en este mundo encarnado, era su razón de morir en la cruz. Hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque Él confiaba en su Padre. Y ahora para nosotros, a modo de reflexión, mis hermanos, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios y someternos a su voluntad? Cuando oímos así, quizás todos podemos decir amén. Pero ahora les pregunto, ¿estamos dispuestos a someternos a los métodos de Dios para ejecutar la voluntad de Él en nuestras vidas? Hay cambio. Porque los métodos de Dios no son muchas veces como nosotros pensamos. Los métodos de Dios no son muchas veces como nosotros queremos. Los planes de Dios no son muchas veces como nosotros los estructuramos en nuestra mente, de hacer la voluntad de Dios. A veces las cosas no son como nosotros las planificamos. Y lo tenemos claro en nuestra propia santificación. La santificación es un proceso que ejecuta el Espíritu Santo en nuestras vidas y es algo progresivo, que vamos creciendo en el tiempo. Pero mientras vamos avanzando en nuestra caminata como cristianos, nos vamos a enfrentar con dolor, con pruebas, con fracasos. Y a veces decimos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios que pasemos por pruebas y dificultades para moldearnos, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando nosotros pasamos esas dificultades y miramos hacia atrás, decimos, es lo que tenía que haber pasado. Le decimos a Dios, amén. Amén, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios, en la voluntad de Él. Así como Cristo confió en la voluntad del Padre. ¿Cuál era? Que Él muriese en la cruz, en el lugar de su pueblo. Esa era la voluntad de su Padre. No era lo que tal vez nosotros imaginaríamos. O podríamos decir, la voluntad del Padre era que Jesucristo salvase a su pueblo, que reconciliase a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Pero el método de Dios era una cruz. El método de Dios era sangre derramada. El método de Dios era una corona de espina. El método de Dios eran los clavos en manos y pies. El método de Dios eran las burlas, la humillación, el dolor, el quebranto. Dice Isaías que agradó a Dios quebrantarlo. Ese era el método de Dios. Y Señor Jesús nos muestra al decir, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, que Él seguía confiando en Dios. Él confiaba en la voluntad de Dios y Él confiaba en la metodología de Dios para ejecutar su voluntad. Extraordinario, extraordinario. Mis hermanos, a veces nosotros vemos algunas personas que dicen que confían en Dios, pero no es así, porque sus estilos de vida nos muestran que confían en Dios, que se someten a la voluntad de Dios, que obedecen a la palabra de Dios. Cuando vemos a Cristo, vemos toda su vida sometida a la palabra de Dios. Hasta el último momento está cumpliendo el Salmo 31. Está cumpliendo las Escrituras. A veces vemos personas que dicen, yo creo en Dios,
que asisten por un tiempo a la iglesia, pero luego viene la dificultad, viene la prueba y desisten. Es porque nunca conocieron al Dios verdadero. O tal vez se les fue presentado un falso Dios a través de un falso evangelio que le ofrecieron paz y tranquilidad. Ven a Cristo, que Él va a solucionar todos tus problemas. Sin embargo, cuando vino a Cristo, vio que sus problemas comenzaron. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros debemos predicar este verdadero evangelio. Este verdadero evangelio. Confiar en el Señor, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, creer en Él. Entonces, aún estas personas que a veces frecuentan la iglesia que no son salvas dicen: creo, o usted se encuentra a veces evangelizando personas afuera y dice: yo creo en Dios. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y escucha aquí lo que dice Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, cosa que muchos creyentes no hacen. No temen a Dios. Entonces a veces personas dicen: sí, yo confío en Dios, yo creo en Dios. Bien, dice Santiago, los demonios también creen y temen. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el énfasis de Santiago? Dice: fe sin obras es muerta. Si tenemos una verdadera fe, si verdaderamente confiamos en Dios, nuestra vida debe reflejar esa fe. Jesucristo lo hizo. Y lo reflejó, y que en el momento de mayor aflicción que él experimentó, siguió llamando a Dios de Padre y no cuestionó. No desistió. Imagínense si Jesucristo hubiese sido como a veces esas personas que frecuentan la iglesia, viene la adversidad ya y no viene nunca más. Si el Señor Jesucristo hubiese sido así: no, Padre, es que la copa que me da a beber es demasiado. No, yo me bajo de la cruz. ¿No habría salvación? ¿No estaríamos nosotros aquí? Imagínense. Pero nuestro Señor Jesús nos mostró el camino. Confió hasta el último en su Padre Celestial, en hacer la voluntad de su Padre. Nosotros, mis hermanos, confiemos también en Dios, en su palabra, en su voluntad, así como Cristo lo hizo. Si el Señor nos llama a hacerlo, es porque con la ayuda de su Espíritu Santo podemos hacerlo, mis hermanos. Dios jamás nos va a pedir cosas que nosotros no podamos hacer. Todo lo que Él nos demanda en su palabra, con la ayuda de su Espíritu Santo, Él nos capacita para poder hacerlo. Basta disponernos. Y en tercer lugar, mis hermanos, y aquí lo más importante que vemos en esta última oración de nuestro Señor Jesucristo: el sacrificio de Jesús, en tercer lugar, fue voluntario. Fue voluntario. Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Generalmente, las víctimas de la crucifixión morían lentamente. Morían lentamente. Sin embargo, el Señor Jesucristo murió el mismo día que fue crucificado. Solo tuvo un par de horas. Algunos duraban días crucificados. Y ahora va a entender el por qué el Señor Jesús duró menos tiempo. Y las personas que estaban ahí alrededor se admiraban por qué Él había durado tan poco tiempo. Esta séptima oración de Jesucristo nos muestra que el sacrificio que Él hizo fue de forma voluntaria. Nadie le quitó la vida. Él la entregó. Y es lo que Él aquí está cumpliendo
lo que él ya había mencionado en el Evangelio según Juan, capítulo número 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor dice que nadie puede quitarle la vida, que Él la coloca, Él la da en lugar de, voluntariamente. El Evangelio según Juan, el capítulo 19, versículo 30, dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice Juan? Entregó el Espíritu. Dice que entregó el Espíritu. William Hendrickson, hablando de este versículo, dice lo siguiente: encomiendo mi espíritu. Esto es significativo porque indica que el Salvador sufrió el único tipo de muerte que podía satisfacer la justicia de Dios y salvar a los hombres. Tenía que ser un sacrificio voluntario. El hecho mismo que Jesús pronunciara esta palabra a gran voz también muestra que Él había puesto su vida gustosa y voluntariamente. Gustosa y voluntariamente. Aquí vemos cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está dando su vida. Él no necesitó estar días para finalmente morir. No, Él tomó su vida y la entregó. Ya había soportado la justa ira de Dios. Ya había soportado, había pagado en el lugar de su pueblo pecador. Había pagado por los pecados de su pueblo. Entonces ahora, posteriormente a eso dijo, consumado es, y ahora entrega su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confío plenamente en ti. Nuestra confesión de fe bautista de 1689, en el capítulo número 8, en el párrafo número 4, en las partes del 1 al 5 y en la primera parte, dice así: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. ¿Cuál oficio? De mediador, de reconciliar al hombre con Dios. Y para desempeñarlo, nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin corrupción. La primera parte dice, asumió de buena voluntad este oficio. De buena voluntad. Y nuestra confesión de fe continúa en este mismo capítulo 8, en el párrafo número 5, es explícito al decir lo siguiente: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció, Él se ofreció a sí mismo de buena voluntad. Nadie, dice Él, me puede quitar la vida. No, soy yo quien la pongo, quien la doy en el lugar de los pecadores. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14 dice lo siguiente:
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio, sin mancha a Dios. Él no pecó. Él estaba cargando, a él le fueron imputados legalmente los pecados de otros, de su pueblo. Estaba pagando en el lugar pero él fue tratado como un pecador, pero él no pecó. Vemos aquí al Señor Jesús sacrificándose por su pueblo. Y Él dice también la siguiente palabra. En una ocasión Él dice a sus discípulos, no hay mayor amor que que el dar la vida por sus amigos. Entonces vemos aquí el Señor Jesucristo está dando la vida por su pueblo. Está dando la vida por pecadores. Está dando la vida por nosotros. Ahora yo pregunto, ¿estamos viviendo vidas de sacrificios que se nieguen a sí mismos para nosotros beneficiar a otros? El Señor Jesús vivió una vida de sacrificio. Él muere en la cruz, en el lugar de otros, para que ahora otros reciban los beneficios de aquel sacrificio, para que ahora otros que antes eran enemigos de Dios, ahora sean llamados amigos de Dios, para que ahora se reconcilien. Entonces los beneficios que nosotros recibimos a través del Evangelio costaron la vida del Hijo de Dios. Alguien se tuvo que sacrificar en nuestro lugar. Ahora nosotros, imitando a Cristo, nosotros vivimos vidas sacrificadas. A veces nos sacrificamos por otras personas. Actualmente nosotros vivimos en una cultura muy individualista, donde se alimenta el ego, el yo, el orgullo, sus propios éxitos, que usted no necesita de otros. Pero debemos entender que el cristianismo es todo lo opuesto a esa filosofía. Todo lo opuesto. La vida cristiana se vive en comunidad. Para empezar, yo necesito de los beneficios de otra persona para ser salvo. Necesito de otro, de Cristo. Entonces, esta vida, este mundo, esta cultura nos enseña el individualismo. Fomenta el individualismo. Y esa idea individualista también ha entrado en mentes de personas que dicen creer en Dios sin vivir una vida comunitaria, como iglesia. Hay personas que, yo sé que por ahí ha oído, hay personas que dicen que tienen su comunión directamente con Dios, que no necesitan de intermediarios. Entonces no necesitan ir a la iglesia. Para empezar, el cristianismo comienza mostrándonos todo lo contrario. Sí, nosotros podemos tener una comunión con Dios, pero no directamente así, sino a través de Jesucristo. A través de Jesucristo solamente podemos tener comunión con Dios Padre. Entonces, solamente a través de Cristo. Y el Señor estableció a su iglesia para una edificación mutua, donde nos edificamos los unos a los otros. Entonces, la vida cristiana jamás se vive en solitario. El Señor Jesús siempre hablaba de un cuerpo, diversas partes que componían un cuerpo. Entonces nosotros estamos viviendo de esa manera. El corazón del cristianismo es el amor voluntario y sacrificial hacia otro. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz.
Yo me pregunto a modo práctico, así, no, lo que voy a preguntar no estoy diciendo que usted lo haga todos los días, no. Pero a veces nosotros nos abstenemos, no sé, de comprarnos algo para suplir la necesidad de algún hermano que no tiene para comer. A veces nosotros nos abstenemos de una salida extra en el mes, de una solamente, para ayudar a algún hermano necesitado. A veces nosotros nos abstenemos de comprarnos aquello que nosotros anhelamos. Decimos, no, quiero ayudar a evangelismo y misiones para que otros sean alcanzados. Quiero ayudar a un hermano necesitado, a algún familiar necesitado. El Señor Jesús se donó en la cruz, en nuestro lugar, para que nosotros hoy estemos aquí. Entonces nosotros debemos aprender de Cristo. Sacrifiquémonos por el bien de otras personas y por el bien también del reino de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? Que cuando los hombres vean vuestras buenas obras, ¿cuál es la intención? Puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. No a nosotros, no es que queremos el aplauso de nosotros, no. Buscamos la gloria de Cristo, buscamos el avance del reino de Dios. Entonces aprendamos de Jesús con estas últimas palabras. Él se donó, Él se entregó a sí mismo como un sacrificio voluntario. A Él nadie le quitó la vida, Él la dio, Él la puso. Entonces, mis hermanos, para finalizar, en esta predicación hemos visto lo siguiente: la comunión del Hijo de Dios con Dios Padre. Hemos visto que Jesús confía en Dios Padre. Aún en el momento más difícil de su vida, continuaba confiando en Él. Y en tercer lugar vemos el sacrificio de Jesús fue voluntario. Voluntario. Él de buena voluntad tomó aquel oficio de mediador. Cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús entrega su vida al cuidado de su Padre celestial. De este mismo modo nosotros debemos entregar nuestras vidas al cuidado de nuestro Padre celestial. Debemos confiar en Él así como Cristo confió. Mis hermanos, a veces podemos tener dolores, dificultades, crisis económicas, conflictos, y son cosas que comienzan a quitarnos el sueño, no nos dejan dormir por la noche, insomnio. Tranquilo, nos está diciendo el Señor Jesucristo: confíen en Dios Padre, confíen en Dios. ¿Tiene alguna necesidad? Confíen en Dios Padre. El Señor se preocupa aún de las aves del cielo y no se va a preocupar de sus hijos, de suplir cada una de sus necesidades. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Es lo que dice Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Hacer la voluntad del Padre. Era la comida de Cristo. Él vivía para eso. Él se encarnó para aquello, hacer la voluntad de su Padre. La frase: Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu, no es una frase de derrota, es una frase de victoria. El Señor ya había consumado su obra. Al Señor no le estaban quitando su vida, Él estaba poniendo su vida en el lugar de los pecadores. Él estaba dando su vida, Él estaba donando su vida. Muchos interpretaron mal lo que estaba ocurriendo en la cruz. Aquellos discípulos camino de Emaús, no. Jesús, lo que esperábamos que Jesús hiciera, no lo hizo. Los discípulos, el resto, llorando. Todos decepcionados. Las mujeres visitando el sepulcro, pensando que el cuerpo estaba ahí. Pero el Señor Jesucristo, al decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es un grito potente, poderoso de victoria. Él ya había dicho que la obra de Él estaba consumada en la cruz, ya había culminado. Ahora entrega, ¿para qué? Para que continuase ese plan de redención y luego al tercer día Él resucitase.
después de 40 días de estar aquí enseñando el Evangelio del Reino a sus discípulos, ascendiese a los cielos para sentarse a la diestra de Dios Padre a gobernar. Y posteriormente a eso enviaría al Consolador, quien haría eficaz el sacrificio de Cristo en su pueblo. En su pueblo. Juan capítulo 23. La parte final de este versículo 46 dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, expiró. Jesús murió en paz con Dios Padre porque hizo su voluntad. Dice el texto, expiró. Y todos los relatos de los evangelios usan palabras diferentes y palabras distintas para describir una muerte. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo no era una muerte cualquiera. Era una muerte diferente. Era el sacrificio en el lugar de su pueblo, voluntario, una vez y para siempre, perfecto. Y el Señor Jesús expira, entregó su espíritu y expira. Él muere en paz con Dios Padre porque Él hizo la voluntad de su Padre. Ahora para nosotros, cuando nosotros muramos, podremos morir en paz con Dios Padre. Por nuestras propias obras no, pero por los méritos y por este sacrificio, por estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Sí, sí. El apóstol Pablo entendió esto. En el apóstol Pablo vemos una vida que hizo la voluntad del Padre y que lo llevó ¿a qué? A morir en paz. Y él lo relata en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo estaba listo para entregar su cabeza y ser decapitado. Y va con esa paz, con la misma paz que el Señor Jesucristo dice, con ese grito de victoria: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era un grito de victoria, no era así como a veces se cree: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como sufriendo. No, era un grito de victoria, era un grito potente de victoria. El Señor Jesús grita fuertemente porque si hay alguien que tenga duda de la multitud, aquí estoy diciendo: fariseos que pensaban que yo estaba siendo molido y azotado por Dios por causa de mi propio pecado, no, estaba ocupando el lugar de ustedes, el lugar de otros, el lugar de mi pueblo. Celotes que esperaban un libertador político que los liberase de la esclavitud de Roma y en un tiempo tuvieron esperanza en mí, pero luego desistieron. Escuchen celotes, escuchen fariseos, escuchen saduceos, escuchen romanos, escuchen demonios, principados, potestades. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ninguno de ustedes, ni los romanos, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los celotes, ni los demonios, ni Satanás tiene el poder de quitarme mi vida. No, yo la entrego voluntariamente en sacrificio por mi pueblo, porque confío en mi Padre y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar con ella. Y acabó. Ese es nuestro Señor Jesús. Y Dios está llamando a todos los hombres y mujeres que crean en Jesús, se arrepientan de sus pecados y se reconcilien con Dios a través de Cristo. Es la única forma. Es el único sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. No necesita de otro. Solo crea y arrepiéntase. Qué maravilloso nuestro Señor. Qué maravilloso nuestro Señor. Cuando nosotros a veces vemos estas palabras, sobre todo esta última palabra, y vemos con la intención que el Señor Jesús la dijo, extraordinario.
esta última palabra no estaba escribiendo un final de derrota, un final de decepción, no. Él lo dice a gran voz, Él lo anuncia lo más fuerte posible. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que nadie podía quitarle la vida a Él. Él la dio, que Él confió en su Padre y hizo, hasta el último minuto de su vida confió en Él e hizo completamente la voluntad del Padre para que ahora Él pueda ser nuestro mediador. Jesús fue quien trajo a Dios a los hombres. Y es Jesús quien lleva a los hombres hacia Dios. Eso estaba haciendo la cruz. Amén. Vamos a orar.